Vamos a hablar un poquito de inmigración, y es que hay inmigrantes indocumentados, señores, que son víctimas de abuso físico, pero desde el punto de vista de inmigración, ¿qué puede hacer y de qué manera el ser víctima de abuso podría ayudarlos ante inmigración? Hoy precisamente nos acompaña nuestra abogada Michelle Sánchez para explicarnos un poco más, y tenemos el caso de alguien que ha sido víctima de abuso, el señor Carlos Larregui, a quien le damos la bienvenida también. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros. Comienzo contigo, Michelle, para después hablar un poquito con el señor Carlos. Háblame de esta visa U, que es como se le llama, pero que tiene que ver con este tipo de abuso. Bueno, la visa U es para una persona que ha sido víctima de algún tipo de delito, un delito que de verdad que es algo que le sucede en su vida, que sufre un daño. Uno califica porque uno coopera con las autoridades, sea la policía o la fiscalía, en esta investigación. Es importante que uno siempre sepa que este tipo de abuso, este tipo de delito no caduca para inmigración. O sea, eso es importante. Súper importante. Es decir, si alguien de nuestro público ha sufrido algún tipo de este abuso que vamos a explicar en solo minutos y ahora acaba de enterarse que sí puede hacer uso para arreglar su estatus migratorio, no caduca. Ahora puede hacerlo e igualmente va a obtener el mismo resultado. Hablemos un poquito con el señor Carlos para que la gente entienda un poco. ¿Cuál fue su caso? ¿Qué le ocurrió a usted? En enero del 2003 fui agredido por una persona con una cadena, a lo cual ¿Con una cadena te golpeó? Sí, con una cadena me golpeó, yo estaba en el correo sacando mis cartas y me golpeó de atrás. Y cuando me llevaron al hospital me hicieron perforación de tímpano. Dios mío. Y entonces cuando escuchando la radio escucho a Michelle hablar, la contacté a ella para que a ver qué derechos yo tenía. Y entonces la abogada Sánchez me resolvió el problema. Yo ya no tenía más, yo no tenía esperanza porque no tenía papel, no tenía nada, no tenía licencia, no podía trabajar. Es un caso medio feo, ¿verdad? Y hoy en día, Michelle, Carlos, ya inclusive está optando por obtener la residencia legal. Háblame. Primero obtuvo una visa U, que es por 3 años, ¿correcto? Por 4 años. Por 4 años. Y al final del tercer año uno tiene que aplicar para su residencia. Y no tanto Carlos, pero también su esposa pudo también hacer la solicitud de la visa, claro, y legalizarse. ¿Quiénes son elegibles para aplicar por esta visa U? Bueno, los esposos y los hijos menor de 21 años solteros. Ponme casos concretos o ejemplos concretos para que la gente entienda qué es un abuso, porque me dice que puede ser económico, físico, verbal. Bueno, ejemplos, una persona como Carlos que haya sufrido una agresión o que haya sufrido alguna violación sexual, una persona que haya sido traída de los Estados Unidos y que ahora mismo está siendo utilizada en un tipo de práctica o de redes sexual, donde es algo organizado, preorganizado, donde se trae la persona de fuera de los Estados Unidos, algún tipo de acoso sexual o físico y algún tipo de robo también. ¿Qué tipo de pruebas tienes que presentarle a inmigración para que te validen esto? Todos los documentos que tienen que ver con ese delito, con esa cooperación, con las autoridades, con la fiscalía. Súper importante comprobar la cooperación, sea la cooperación con el fiscal. Eso consta en el acta, o sea, en los documentos del expediente consta y se pueden conseguir esos documentos certificados por la Corte. Hay quienes no tienen papeles legales y abusan de ellos en el trabajo. ¿Estos también tienen derecho? También. Eso es algo que siempre sucede cuando uno trabaja, no le pagan el tiempo completo o no le pagan el sobretiempo. Eso puede ser también una base para solicitar la visa U y legalizarse. ¿Cuánto tiempo duraría este proceso para legalizarse con esta visa U? Más o menos. Bueno, ya más o menos uno cuando solicita, el caso está pendiente como por 1 año. Ya llega el permiso de trabajo, que es la visa, por 4 años. Al final del tercero, uno aplica para la residencia. El que tiene orden de deportación, el que tiene grillete, también esto es una vía para salirse de eso y legalizarse. Muchísimas gracias a ambos. Qué bueno, Carlos, que resolviste tu problema. De verdad, qué malo que tuviste que pasar por un momento tan desagradable. Pero bueno, estás legal y gracias por haber compartido tu experiencia con nosotros. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, Michelle, por toda esa explicación. Nosotros, momento de ir a una pausa comercial, pero enseguida